necesario seguir abordando y enfatizando tiene que ver con ser inclusivos. Y por ello vamos a hablar con Elizabeth Campos, quien es integrante de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIT. ¿Cómo está? Bienvenida, Elizabeth, al programa. Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias y contenta con que se abran estos diálogos y podamos ser visibles todas las personas. Claro que sí. Me comentaba de que el día de ayer usted no solamente representaba a la población con discapacidad visual, sino a toda la población con algún tipo de discapacidad que existe no solamente en nuestro país, sino también en otros países de América Latina. Así es, yo he representado a las diferentes organizaciones de personas con discapacidad visual de la región, de toda América Latina, y también a las organizaciones nacionales, regionales y locales del Perú que están registradas en la Coalición por la Dignidad de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Américas. Hablamos de implementar políticas urgentes, porque se dice muchas veces que tenemos que ser inclusivos y algunos solamente enfatizan el tema de la infraestructura, ¿no? De rampas, del sistema de Braille, entre otros, digamos, mecanismos que puedan, digamos, hacer mucho más llevadera la vida de una persona con una discapacidad, pero sobre todo darnos a entender que son personas que pertenecen a nuestra sociedad y no deben quedar excluidas. Pero ¿qué políticas públicas se necesitan implementar de forma urgente? De forma urgente se necesita que todas las políticas públicas tengan esa interseccionalidad, que reconozcan la diversidad, que reconozcan a las personas con discapacidad como ciudadanos, como sujetos de derecho, como personas que pueden participar y aportar a su comunidad, ¿no? Es importante que veamos la diversidad dentro de la discapacidad, porque el símbolo de una silla de ruedas no significa que todas las personas tengamos discapacidad física, y tenemos que reconocer las necesidades de todos con presupuestos, con políticas, con acciones, con programas y servicios inclusivos, no segregados, sino inclusivos. Estamos hablando, y para que también los amigos televidentes se hagan una idea y conozcan la realidad con cifras, la población con algún tipo de discapacidad en nuestro país, ¿a cuánto asciende? En nuestro país, según el censo 2017, somos el 10.4% de la población, ¿no? 3.600.000, no me acuerdo muy bien la cifra, pero es más o menos así, somos un número muy grande, y de esta población la discapacidad visual, por ejemplo, ocupa el 48.3%, seguida de la discapacidad física y de la discapacidad auditiva, y bueno, y luego están las discapacidades intelectuales, psicosociales y la multidiscapacidad también, ¿no? O sea, tenemos que ver toda esa diversidad. Para que también quede esto claro y pueda uno entender y ponerse en el zapato del otro. Estamos hablando qué tan difícil, qué tan adverso puede ser el sistema, la sociedad para una persona con discapacidad. La sociedad peruana, digamos, tiene una mirada demasiado capacitista hacia las personas con discapacidad, ¿no? Este es un término, explicándolo en sencillo, que la discapacidad es algo fatal. Muchos niños nacen con alguna discapacidad y a los padres se les dice todo lo que el niño no va a poder hacer, pero no se le dice todo lo que va a poder hacer, ¿no? Y eso es que vean los talentos de las personas y no que vean las deficiencias. Y si hablamos de empleo, ¿no? Que eso es importante también, para una persona con discapacidad visual, ¿qué tipo de empleo se le ofrecen? Ese es el problema, que nos ofrecen algunos empleos, digamos, específicos. Por ejemplo, piensan que las personas con discapacidad visual tienen que ser fisioterapistas o tienen que ser, se pensaba, por ejemplo, operadores de centrales telefónicas, ¿no? Y el trabajo de call center, de centrales telefónicas, es muy bueno para las personas con discapacidad visual. Y ahí la importancia de que, por ejemplo, veamos que las plataformas, que la telefonía IP que se usa hoy en día cumpla criterios de accesibilidad para que no nos dejen fuera. ¿Y cuál siente que ha sido con esta sesión en la que ustedes han participado, ha sido la respuesta por parte de los oyentes? ¿Siente que ha calado este mensaje, que realmente se va a aplicar? Porque eso es lo que se requiere, ¿no? No solamente exponer un tema, sino darle solución al mismo. Sí, mira, por ejemplo, el día de ayer en la declaración que yo presenté, ¿no? En el breve tiempo, porque solo son 3 minutos, mencioné a las personas con discapacidad de los pueblos indígenas, ¿no? De las personas con discapacidad de las diferentes etnias, pensando en las personas
afrodescendientes, y cómo esas múltiples identidades van aumentando el grado de exposición a la discriminación de las personas con discapacidad. Entonces quisimos traer este tema, ¿no? Porque en otras asambleas hemos llevado el tema de los niños, las niñas, los adolescentes y la calidad de la educación, y en esta oportunidad pusimos a las personas con discapacidad de pueblos originarios de todas las Américas. Qué importante lo que menciona, ¿no? Porque es importante seguir reforzando la educación, y no solamente para una persona con discapacidad, sino para todos en general, de entender al otro, de no excluirlos, de ser parte de una sociedad inclusiva. Y uno tiene que ver con... a veces se piensa de que una persona con algún tipo de discapacidad tiene que ir a escuelas especiales, ¿no? Es decir, es la persona que tiene que ajustarse a los estándares de la sociedad, en vez que la sociedad se ajuste a todos sus ciudadanos. Así es pensar cómo, por ejemplo, diseñamos contenidos materiales para todos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en algunas regiones soy promotora de lectura, entonces he viajado a provincias con unos libros en braille, con imágenes táctiles a todo color, y pensando en la inclusión, que estos libros no sean para niños ciegos, sean para todos. Entonces, eso es la educación inclusiva, pensar en que lo que diseñemos sean para todos, ¿no? Pensar en que nuestros niños tienen que tener una educación de calidad para que luego aporten al desarrollo de su comunidad, ¿no? Al negarles la educación, les estamos perdiendo talentos. Sin duda, claro que sí. ¿Y han pensado o, digamos, han iniciado tal vez conversaciones con el propio ministro de Educación o esperan conversar con el presidente de la República, Pedro Castillo, para poder ejecutar estas propuestas? Nos encantaría que el presidente nos reciba, que el ministro de Educación nos reciba, que el ministro, igual en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Inclusión, escuchen nuestras voces y escuchen nuestras demandas, que no es otra cosa que pedir igualdad de condiciones para poder participar y para poder aportar. Mencionaste, por ejemplo, antes la economía. Qué importante es la autonomía económica para que una persona pueda acceder a todos los derechos, ¿no? Así como yo siempre digo, la accesibilidad es el paraguas para todos los derechos, para acceder a todos los derechos. Igualmente, la autonomía económica también es esa base para que accedamos a la cultura, al deporte y a todo, ¿no? Y ahora me quiero enfocar en el tema de las mujeres, que muchas veces somos, y eso hay que decirlo, y hasta ahora seguimos bregando por igualdad de derechos, ¿no? Y para una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad, entiendo que eso todavía es aún más complicado. ¿Cuáles son los retos a enfrentar con respecto a las mujeres con discapacidad? Las mujeres con discapacidad, pues yo diría, justamente en mi país, el nivel de analfabetismo es altísimo. El nivel de mujeres sin ningún nivel educativo es tan alto que realmente hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Por ejemplo, muchos piensan con todos esos mitos que se crean, ¿no? Que el braille pasó de moda, que el braille con las tecnologías quedó desfasado, y estamos educando a nuestros niños de forma oral, estamos volviendo a antes del 2019. Luis Braille nos regaló un sistema de lectoescritura tan sencillo que realmente no entiendo por qué los profesores se niegan a aprenderlo, no se dan ese tiempo, y a los niños no los educan de una manera amplia, completa, reconociendo los derechos igual que cualquier niño. Y a eso hay que agregarle también qué sucede con las lenguas originarias. Y las lenguas originarias, por ejemplo, tener que los niños con discapacidad reciban los contenidos en sus lenguas. O sea, ¿cómo es posible que un niño con discapacidad no reciba los mismos contenidos que su hermanito si están en una comunidad? O sea, ¿por qué tenemos que separarlos? Si es que llegan sus contenidos, porque muchas veces no llegan, ¿no? Y lo otro es, mencionaste a la mujer, y realmente, por ejemplo, la violencia hacia la mujer afecta muchísimo a las mujeres con discapacidad, y sin embargo los datos no lo reflejan. Es importante que el concepto de discapacidad se recoja en todos los datos, en todos los procesos, ¿no?, de atención, incluso en los procesos de llegada de los migrantes al país. Han llegado muchas personas con discapacidad y no se sabe, no están en los números, ¿no? Claro, es una población que a veces no se quiere atender, que no se quiere ver,
¿no? Y como tú nos comentabas, las cifras son altas. Es una población que está ahí y es necesario, son parte de nuestro país. Están aquí, es parte de la sociedad y hay que darle todas las oportunidades. Y eso siempre se dice y es importante enfatizarlo, la discapacidad no es incapacidad. Y parece que algunos no lo entienden. No es incapacidad, y ahora que se está hablando en el mundo mucho, por ejemplo, de reconocer el trabajo de cuidado, muchas mujeres con discapacidad necesitamos algunos apoyos, pero muchas otras mujeres con discapacidad somos cuidadoras, somos madres, somos hijas y tenemos personas a nuestro cargo. Y en esta pandemia, por ejemplo, la policía las detenía en la calle, les decía: tú eres una población vulnerable, tienes que volver a tu casa. No nos dejaban ingresar a los mercados y eso es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hay veces bromeando digo, cuando empezó la pandemia, mi hijo no sabía ni siquiera escoger unas papas. Yo era lo que lo hacía, ¿no? Y sin embargo, no me dejaban ingresar al mercado. Qué terrible esa es la realidad que nos cuentas, que es dramática, pero es momento de atacarla de raíz, y eso se requiere políticas públicas, pero sobre todo voluntad. ¿Cuál es el mensaje final que le darías a las autoridades luego de esta exposición en esta sesión de la OEA, pero que no quede ahí, ¿no? Que esto no solamente sea un discurso, una exposición, sino que se convierta en una realidad y por fin podamos decir que nuestro país es un país inclusivo? Yo les pediría que desde que diseñen, desde que estén pensando algún programa, algún servicio de atención a la comunidad, piensen en las personas con discapacidad, reconozcan la diversidad, reconozcan que todos podemos aportar de una u otra manera y necesitamos que en los presupuestos se considere la discapacidad. No en el presupuesto solamente para la SOMAPED o la SOREDIS o el CONADIS, no, en todos los presupuestos, porque somos ciudadanos igual que cualquiera. Y realmente necesitamos que se nos incluya, ¿no? Por ejemplo, en la gestión de riesgos, las personas con discapacidad tenemos que ser actores activos, ¿no? Y participativos. Claro que sí, y hay que seguir impulsando ello y hay que seguir pendiente también de que todas las políticas que se anuncien se cumplan, ¿no? Porque es un compromiso pendiente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ha sido con nosotros Elizabeth Campos, integrante de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, CODIT. Y ahora les vamos a comentar que el